¿Qué onda? ¿Cómo están? Este va a ser el primer video de toda una serie que se pretende grabar, que sea la solución a las guías de ingreso al bachillerato y a la universidad. Particularmente para la universidad pretendo hacer el de la UNAM, el del Politécnico y el de la UAM, que pues son las guías que más fácilmente se pueden encontrar en línea y en donde se pueden estudiar. Y para el bachillerato, el que es para la UNAM y el que es para el COMI, PEMS o el Ceneval, que son dos guías totalmente distintas. No pretende ser un video extremadamente grande, es decir, nada más resolver la pregunta y decir por qué, cómo, cuándo y dónde se resuelve, qué estrategia de solución se utilizó. Y pues discutir en todo caso, hay algunas preguntas que la neta sí se me hacen medio medio dificilillo en escoger la respuesta correcta, pero pues en fin. Pretende ser primero esta entrega de la de química para la universidad, en particular la guía de la UNAM 2022. Pretendo también ya casi termino la de física, pero pues obviamente si en comentarios existe la petición de tal materia, pues obviamente se hará mucho más presurosamente o llegará más rápido, dependiendo pues de la cantidad de likes y comentarios, etcétera. Si te gustaría estar atento a este que pretende ser todo un curso completo, totalmente gratis, de ingreso al bachillerato y a la universidad, pues quédate, suscríbete, activa la campana para que te avisen cuándo van a estar los demás videos en la plataforma. Y estarán separados también por playlist. Este lo vas a poder encontrar como examen de admisión Universidad 2022. Y allí pues echarte una zambullida en las playlists. Sin más, pues vamos allá. Estás en el proyecto de divulgación de la ciencia, todos juntos aprendiendo. ¿Vale? Muy bien. Pues ¿quién está resolviendo esto? Pues mi nombre es Salvador Jiménez. Hay un poco de mi información personal en el en el perfil. Yo tengo pues experiencia trabajando docente en cursos de preparación, de admisión a la prepa y a la universidad, y también pues preparación pedagógica comprobable. Estudié la licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM y actualmente estudio la maestría en ciencias químicas en el Instituto de Química de la UNAM. Esta tabla periódica la copié de la guía igual tal y como está. Yo creo que hay que acostumbrarnos a ella. Y no quise utilizar ninguna otra referencia porque pues justamente la que te da la guía, entonces pues hay que trabajar sobre ello. Y pues bueno, en fin. Viendo esa tabla periódica, vamos a comenzar a atacar las preguntas. La pregunta número 1 dice, en general, en la tabla periódica, los elementos con mayor carácter metálico se ubican en los dos primeros periodos, los periodos o filas ubicados en la parte inferior, las columnas de la izquierda, las columnas de la derecha. Lo primero importante que hay que distinguir de la tabla periódica es qué es un periodo y qué es ¿Qué es un periodo? Y una familia. Un periodo son todas aquellas líneas que son horizontales, son acostaditas. Es decir, hidrógeno y helio estarían en el primer periodo, litio, berilio, boro, carbono en el segundo periodo y sucesivamente. Sodio y magnesio y sucesivamente aluminio, silicio en el tercer periodo y cada vez más, sucesivamente con todos los demás elementos. Las familias, en cambio, son las líneas paraditas, las líneas horizontales, que en este caso para la primera familia sería litio, sodio, potasio, berilio, magnesio, calcio y sucesivamente con todos los demás. Un dato curioso es que al hidrógeno es el elemento de la tabla periódica que lo mandaron al DIF porque no tiene familia. El hidrógeno no se considera dentro de ninguna familia. De hecho es meramente cosa estética que esté chipoteado allí, porque la neta, por sus propiedades y sus características físico-químicas, no se le considera dentro de ninguna familia. Pero se ve más estético que esté allí a que ande dando vueltas por cualquier otro lado. Teniendo en cuenta eso, pues nos preguntan por periodos y por familias. Vale, vamos a la respuesta. Es característico más de una familia en la tabla periódica que tengan propiedades similares. Entonces ahorita que nos están preguntando particularmente por la propiedad llamada carácter metálico,
habría que esperar que sean una familia, porque como dentro de las mismas familias de cada quien hay cosas que se parecen, hay cosas que son como de caja, algo que dices, no es como que es de familia, es que aquí nos reímos mucho, es que es como de familia, es que todo el mundo en mi familia es muy serio, es que es de familia, es una propiedad de la familia, ¿te das cuenta? Exactamente sucede lo mismo cuando clasificamos a los elementos químicos por familia, comparten algunas similitudes y algunas propiedades físicas y químicas. El carácter metálico, en particular, de un elemento se refiere a qué tan fácil se puede perder electrones por ese elemento. Y particularmente en las familias 1 y 2, tienen respectivamente 1 y 2 electrones de valencia. Es decir, los últimos electrones que tienen en la última capa. ¿Vale? Y antes de que alguien me venga a decir cosas, uy, chava, no estás explicando. Es un examen de admisión a la universidad. Voy a explicar desde la generalidad también. No vamos a explicar tampoco tan detalladamente las cosas, ni nos vamos a meter tan minuciosamente a las cosas, ¿vale? Igual y quien está presentando este examen nunca en la vida va a volver a ver química. En fin, ¿no? A lo mejor se va a ir a filosofía o cosas así. Aumentan al descender en un periodo y en un grupo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Si tú te vas hacia abajo en periodos y en grupos, iría aumentando, por ejemplo, sodio más que litio, potasio más que sodio, rubidio más que potasio, cesio más que rubidio, sucesivamente, va que va. Y los dos elementos de las primeras familias se encuentran comúnmente en forma de cationes. Un catión es un elemento al que le has extraído algún número de electrones, 1, 2 o etcétera. ¿Vale? Dándote toda esa información, pues claro, los que tienen mayor carácter metálico serán los primeros de las primeras familias, o como lo mencionan aquí, las columnas de la izquierda, ¿vale? Esas columnas de la izquierda en particular, ¿ok? Y pues bueno, allí está el concepto, allí está la justificación de por qué estamos escogiendo esa respuesta. Pregunta número 2. ¿Cuál es la cantidad de átomos de oxígeno que existen en un mol de moléculas de dióxido de azufre? ¿Vale? Una cosa importante, decir dióxido es distinto a decir bióxido, ¿vale? El prefijo bi se refiere a algo ácido, ácido, y el prefijo di es de dos partículas que se contienen. Entonces, abusados, abusadas, abusades, sí es distinto. Tiene una diferencia bien sutil, pero la neta sí es distinto. Bueno, ok, vale. Para resolver esta pregunta tenemos que hacer uso de la estequiometría. Vamos a darle, que es mole de olla. Hay que utilizar relaciones de estequiometría. Por cada mol que existe de dióxido de azufre, hay 2 mol de oxígeno. Y guacha, ¿por qué? En esta fórmula química tienes un azufre y un subíndice 2 indica al lado del oxígeno. Ese subíndice 2 te está diciendo, existen 2 oxígenos por cada azufre, ¿vale? Entonces, por cada mol de esta molécula hay 2 mol de oxígeno. ¿Qué es el mol? El mol es una unidad de medida, ¿vale? El mol es una unidad de medida que en química nos ayuda mucho porque un mol se define como 6.022 por 10 a la 23 partículas, cosas, objetos, lo que sea. ¿Bambi? Ese es un mol, es algo con lo que vamos a trabajar mucho, y pues es importante que tengamos la definición. En cada mol existen, en particular en este caso, si estamos hablando de que la pregunta nos dice por átomos, 6.022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Es otra cosa bien importante, hay que distinguir bien claramente qué te está, y va a sonar un poco rebuscado y quizá, qué te está preguntando la pregunta, ¿vale? Te está diciendo un número de átomos, entonces pues utilizo estas relaciones de estequiometría. Entonces se pueden hacer esto por varios métodos y formas. A mí me gusta hacerlo por factores de conversión, en particular yo, Carlos Alberto Salvador Jiménez Rosas, porque me gusta esta forma tan visual de hacer las cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo diría un mol de dióxido de azufre. Por cada mol de dióxido de azufre hay 2 mol de oxígeno. Aquí, como tengo en una fracción arriba mol de dióxido de azufre y abajo mol de dióxido de azufre, estos dos ¿vale? Sobreviven 2 mol de oxígeno, que ya es la relación de estequiometría que yo propuse. Por cada mol de oxígeno existen en él 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿vale? Entonces ya mol de oxígeno y me quedan átomos de oxígeno.
resuelvo las operaciones y listo. La forma en la que yo planteé la solución a esta ecuación, a esta pregunta, fue checando primero bien qué me pedía la pregunta como respuesta, planteando primero cómo lo voy a resolver y ya hasta el último, pero neta ya hasta el último, me puse a plantear la solución. Mi consejo para resolver todas y cada una de las preguntas, independientemente de cuáles sean, es que hagas eso. O sea, neta, hasta el último preocúpate por hacer numeritos, que la neta es lo más sencillo. Y primero hay que checar bien qué nos están pidiendo como respuesta y plantear todo lo que tengamos a la mano para poder llegar a esa respuesta, ¿vale? Ok, vientos. Pregunta 3. El agua es un disolvente polar debido a... y tenemos las distintas posibles opciones. Su elevado punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura en la que un líquido pasa a ser vapor. La alta capacidad calorífica que presenta. La B la vamos a dejar un poquito más después, porque y viene una pregunta relacionada a ello. Su elevada constante dieléctrica. La estructura angular de sus moléculas. Santo niño de Atocha. Santo niño de Atocha. Ok, vientos. En ese tipo de preguntas que a lo mejor te meten en algunos conceptos que nunca en la vida habías escuchado, a lo mejor nadie antes de este examen había escuchado sobre la constante dieléctrica de los disolventes en general. Un momento. Tampoco hay que dejar que la pregunta se nos vaya encima, ¿no? Sino que hay que reflexionar sobre lo que sí sabemos. ¿Va que va? Hay preguntas que igual mañosamente te meten como ese tipo de conceptos, justamente como para desubicarte, ¿ves? Justamente como para hacerte perder el ritmo o de alguna u otra forma, sí, pues justamente como desorientarte. No existen preguntas capciosas en el examen, la neta es que eso no es, pero sí existen como preguntas en donde la gente que hace estos mismos exámenes sabe que te pueden meter un concepto random por ahí y pueden llegar a confundirte, ¿vale? Como tal no existen preguntas capciosas, no te van a preguntar de qué color es el caballo blanco de Napoleón, o a dónde va la gente, o a dónde fue Napoleón cuando se cayó de su caballo. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues blanco, ¿no? ¿De qué color son los indios verdes, etcétera? La respuesta correcta es el inciso D y vamos a justificar por qué. Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. La electronegatividad se define como la propiedad que tiene un átomo dentro de una molécula para poder jalar electrones hacia él, ¿vale? Por lo que, dado esta propiedad, los electrones están más desplazados hacia el oxígeno, generando cargas parciales en las moléculas. En los átomos. Como se generan cargas parcialmente negativa en el oxígeno por tener una mayor cantidad de electrones y parcialmente positiva en el hidrógeno por haberse quedado pelón de electrones, se genera un polo, se genera un dipolo, ¿vale? Y por eso es una molécula dipolar, Ahora bien, otra cosa por la que lo podemos justificar, la D nos dice su estructura angular de las moléculas. El agua, la molécula de agua tiene una forma así angular, como si fueran mickeys, porque también el acomodo entre sus átomos y los electrones que quedan libres dentro de la molécula dan esta forma angulosa, esta forma angular, ¿vale? Eso combinado con la electronegatividad, las cargas parciales se representan con la letra griega delta minúscula. Y para la geometría angular de la molécula, pues nos dan esa propiedad que sea una molécula polar. Y además, al ser una molécula polar, el agua tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Bueno, no tanto por ser una molécula polar, pero tiene la capacidad de ser un puente de hidrógeno, ¿vale? Entonces, justificación a la pregunta. En cualquier momento de si se genera una duda, oye, a mí no me pareció tan claro que por qué explicaste que esto era así, pues, o qué onda, a mí me gustaría que lo explicaras con otras palabras, pues igual lo pones en comentarios, inmediatamente en cuanto se tenga tiempo yo pues, estaré contestando, intentando parafrasearme o intentando dar una nueva y distinta explicación a lo que ya hayamos dicho. Siguiente pregunta dice, el indicador de pH azul de bromotimol vira de amarillo a azul en un rango de 6 a 7.6. Si se tiene una disolución con un pH 5, ¿qué color espera observar al agregarle unas gotas de este indicador? Los indicadores de pH, más los que funcionan de una forma muy visual, cambiando el color que presentan a otro, dependiendo de un valor de pH en el que tú estés,
Justamente aquí te están diciendo cambio de amarillo a azul de 6 a 7.6, ¿vale? Antes de 6 va a tener amarillo. Después de 7.6 va a ser azul. Y aquí tenemos el claro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el claro ejemplo como antes de 6 está siendo amarillo. Conforme vamos avanzando hacia su punto de vire, que el punto de vire se refiere al punto en el que existe la transición de color, de 6 a 7.6, ajá, te das cuenta que va cambiando de amarillo a azul. Y en pHs en donde ya superan el 7.6, pues es completamente azul. En el punto de vire o en el punto en el que va a cambiar, pues es como verde, ¿no? Como diría Risenmal, como el del medio, ama azul. Pero pues esta pregunta, incluso sin que yo te presentara el concepto de un indicador visual de pH o la escala del pH visual del azul de bromotimol, lo se podría contestar chida. ¿Por qué? Porque te dice que tienes una disolución con pH 5. Y si tú sabes que el indicador antes del 6 es amarillo, antes del 6 va al 5. Entonces, ¿de qué color será? Amarillo. ¿Bambi? Y pues por agregar algún otro concepto, el pH es una medida de acidez o de la alcalinidad en una disolución acuosa. ¿Bambi? Ok, existen un montón de indicadores visuales de pH en la naturaleza. El agua de Jamaica es uno de ellos. Tú puedes saber si los vasos en los que te venden agua son reutilizados poniendo un poquito de agua de Jamaica. Si se pone morada, indica que hay jabón allí. Están utilizando los vasos. Pregunta número 5. En la reacción de neutralización del ácido clorhídrico, que sigue la siguiente reacción que están allí anotada, ¿cuántos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.1 molar se necesitan para neutralizar 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0.2 molar? Ok, vamos a comentar esta cosa. Una reacción como la que nos están presentando aquí, que es de un ácido clorhídrico con una base hidróxido de sodio, se llama reacción de neutralización, ¿vale? Y una reacción típica de un ácido con una base produce una sal, en este caso cloruro de sodio, y agua. Eso es en general, ¿vale? Eso es en general. Una reacción de un ácido con una base se llama reacción de neutralización o reacción ácido-base y va a producir siempre sal con agua. ¿Bambi? Ok, perfecto. La molaridad o esta M grandota es el símbolo, la inicial abreviación de molaridad. La molaridad es una unidad de medida que mide mol por litros. ¿Cuántos mol hay en cuántos litros? Y es una unidad de medida bien, pero bien comúnmente usada en disoluciones. Para resolver esta ecuación nuevamente tenemos que hacer uso de la estequiometría de la reacción. ¿A qué me refiero yo con estequiometría? ¿A cuántos con cuántos reaccionan? ¿Aquí reaccionan uno a uno? ¿Qué onda con todo eso? Vamos a plantear primero el business. Y dice, como dice que dice, hay que utilizar relación de estequiometría. La estequiometría de la reacción es 1 a 1. Ok, pon atención acá. Un mol de esto reacciona con un mol de esto, ¿vale? 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1. Entonces decimos que tiene una estequiometría 1 a 1. Y pues más que nada también saber que 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Si te dicen que esto es 0.2 molar, aquí lo ponemos. 10 mililitros que están contenidos en una concentración 0.2 molar de ácido clorhídrico en 1 litro o en 1000 mililitros, como lo tenemos aquí, 1000 mililitros con mililitros by. Tú sabes que por cada mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio, mol de ácido clorhídrico con mol de ácido clorhídrico by un mol de hidróxido de sodio. Tú tienes en tu disolución de hidróxido de sodio 0.01 mol de hidróxido de sodio en 1000 mililitros. Entonces, si en esta casita de acá, si en esta parte de aquí, tú ya conoces los mol que tienes de hidróxido de sodio, multiplicas por esta concentración molar de esta forma para saber pues cuántos mililitros de esa solución necesitarías, ¿vale? El paso lógico fue lo siguiente. Primero, sé que tengo estos mililitros de esta solución. Ahora, quiero saber cuántos mol tengo. Después de saber ya cuántos mol tengo, conozco por relación de estequiometría los mol de hidróxido de sodio que reaccionarían. Ya que conozco los mol de hidróxido de sodio, quiero conocer, dada mi solución, cuántos mililitros de ella necesitaría. Y llegados a la respuesta final, que serían 20 mililitros de hidróxido de sodio, 0.1 molar. Bambi. También son relaciones de estequiometría esto. Estequiometría es quién con quién reacciona y en qué medida.
Es algo bien importante en la química. La oxidación de un elemento no metálico genera oxisales, óxidos básicos, hidróxidos, óxidos ácidos. Ok, aquí hay que tomar en cuenta algo bien importante, que es el concepto de oxidación y de reducción dentro de la química. Vamos a explicar qué pexne con eso. Ok. En la química sucede que en algunos tipos de reacciones o en algunos elementos son propensos a ganar o a perder electrones. Cuando un elemento gana o pierde electrones, le llamamos oxidación o reducción respectivamente. Llamamos oxidación cuando se pierde uno o más electrones de valencia. Llamamos oxidación o que un átomo se oxida cuando pierde electrones. Llamamos reducción cuando se gana uno o más electrones de valencia. Cuando un átomo está ganando electrones, decimos que se está reduciendo, ¿vale? Y pues bueno, existe algo como llamado también agente reductor o agente oxidante. Un átomo que se oxide, un elemento que se oxide es un agente reductor. Un átomo que se reduzca es un agente oxidante. Y suena algo contraintuitivo, pero changos, son esas cosas. Yo soy poco consejero o no muy fan del conocimiento por memorización, porque la neta se me hace mucho más importante que reflexiones sobre por qué se está dando una respuesta o por qué no está dando una respuesta, que memorizarte todo. Pero estas cosas sí creo que son de las pocas que hay que memorizarse. Ahora toma en cuenta, en este mismo ejemplo existe el átomo de sodio, Bambi, el átomo de sodio, el átomo de cloro. Ok, vientos. Y dentro de la más justificación nos dicen un óxido ácido o un óxido no metálico resulta de la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Ok, vientos. Entonces, bueno, vientos. Vistos estos conceptos, generalmente el átomo que se oxida va a quedar al final del día con una carga eléctrica positiva y el elemento que se reduce va a quedar con una carga eléctrica negativa por el hecho de haber perdido electrones o por haber ganado electrones. ¿Por qué quedan con cargas positivas? Porque si estás perdiendo una carga eléctrica negativa, que es un electrón, pero estás dejando constante los protones que se encuentran en el núcleo, que son cargas positivas, no estás llegando a la neutralidad eléctrica. Por ejemplo, que habrían un átomo sin perder electrones, que existe el mismo número de electrones que de protones, ¿vale? Si tú pierdes una carga negativa, estás dejando sin neutralizar una carga positiva. Entonces por eso te queda una carga eléctrica positiva en el átomo. Si estás ganando una carga eléctrica negativa, estás teniendo una carga eléctrica negativa más de las que se están neutralizando con las cargas positivas. Entonces por eso está quedando eso. Dicho todo eso, la oxidación de un elemento no metálico genera un óxido ácido. Bien, entonces, muy bien. En la siguiente pregunta, ¿qué sucede en la siguiente reacción? El yodo se oxida, el azufre se reduce, el yodo se reduce, el sodio se oxida. Muy bien. Para determinar esa respuesta hay que determinar los cambios que existen dentro de los números de oxidación de los elementos. A saber de nosotros, los elementos que existen en esa reacción son sodio, azufre y oxígeno, ¿vale? Yo recomiendo, desde las preguntas no están preguntando nada de qué sucede con el oxígeno, entonces podemos poner una pequeña lista de los elementos en los que sí nos están preguntando para darnos cuenta de qué cambios hay dentro de ellos. De reactivos a productos, siempre que determinamos los cambios de quién se oxidó y quién se redujo, es de reactivos a productos. Nos ponemos sodio, yodo, azufre, ¿vale? Ok, vientos. Para determinar números de oxidación existen unas cuantas reglas. Las sumas de todos los números de oxidación tienen que ser igual a 0. Elementos aislados como por ejemplo en su estado elemental, como por ejemplo yodo 2, valen 0. Y pues, elementos como oxígeno trabajan con 2 menos, o su número de oxidación es 2 menos. Y bueno, ya con eso podemos trabajar. Con lo que te acabo de mencionar, yo creo
Creo que sin meterte en mucha complicación sería algo como muy mañoso darnos cuenta que, ok, el yodo aquí vale 0, ¿vale? Y aquí ya no vale 0 porque está en un compuesto. Tiene que tener un valor distinto a 0. Sabemos que sodio o los elementos de la primer familia trabajan con uno más. ¿Qué valor tendría que tener el yodo para que la suma con uno más sea 0? 1 menos. Aquí ya hubo un cambio con el yodo, ¿vale? De 0 a menos 1, ¿vale? De aquí ya podríamos nosotros determinar que el yodo se reduce. ¿Por qué? Porque está aquí en estado elemental, ¿vale? Y además está aceptando electrones, porque pasó de 0 a menos 1, ¿vale? ¿Y qué acabamos de decir nosotros anteriormente? Que quien acepta electrones, por definición, se reduce. Eso es si no te quieres meter en tanto business. Hay preguntas que la neta sí se pueden contestar como mucho más rápido, aplicando algunas cuantas cosillas. Y yo me voy a enfocar en los cursos a darte justamente como esos tips. ¿Por qué? Porque la neta esta pregunta sí se me hace bien pinche mañosa. No es trivial determinar los números de oxidación de aquí, de este compuesto de aquí. La neta no es trivial. Y tiene que ver incluso con su estructura completa. Y este tipo de preguntas es como te digo, si bien no existen preguntas capciosas, sí existen preguntas que sí van a hacer que te despistes. Y eso es porque justamente la gente no quiere que pases este examen. Pero en mi curso te decimos cómo si lo pases y te rías en la cara después de la gente que hace estos exámenes. Porque en el sodio también es un poquito más fácil. Aquí trabaja con uno más. Aquí trabaja con uno más. Entonces realmente no hubo cambios en el sodio, ¿vale? Pero en el azufre, la neta es que fíjate qué tendrías que hacer para determinar los estados de oxidación y los cambios en el azufre. Desarrollar su estructura química completa. Y resulta que los átomos de azufre que quedan aquí con 2 enlaces a cada un oxígeno y 2 enlaces a otro oxígeno, un enlace a sodio y un enlace a otro azufre, terminan siendo, y esto lo determinas después también con una ecuación, su estado de oxidación de 5 más, y los átomos de azufre que quedan en medio con 0, y entonces resulta que azufre es un anfolito. ¿Por qué decimos que es un anfolito? Porque gana electrones al pasar de 2 más a 0 y pierde electrones al pasar de 2 más a 5 más. Pero si te atoras con el azufre, que de hecho aquí, si confundes el concepto, te vas porque dice que yodo se oxida. Lees primeramente yodo se oxida y te vas por esa respuesta. Entonces aguas. Si sigues, dices, bueno, sodio, azufre, te vas a topar con esto, que la neta sí proponer esta estructura, yo creo que la neta no es trivial. Entonces también esa es otra cosa por la que te pueden atorar. Y al último ya viene la buena, que es la del yodo. Entonces aguas con estos rollos. Yo recomiendo que siempre que te atores, a lo mejor aquí sí te atoraron con el azufre y estás pariendo chayotes intentando descifrar la estructura química de esa molécula. Cuando te atores en una pregunta, dejas una pequeña marquita y avances a la siguiente. ¿Por qué? Porque estar atorado en una pregunta, aparte de que te está poniendo nervioso, nerviose, hace que comas tiempo. La neta no es algo que que tengas tú disponible, porque pues tienes 3 horas, ¿no? Creo que para los dos son 3 horas. Entonces pues no lo hagas, no te pongas nervioso, no comas tiempo. Si la neta hay preguntas en las que la neta no, y eso también es un consejo en general, no la vas a hacer, pues mejor ya al último Ave María dame puntería, porque vale más la pena eso que estar comiendo tiempo, que la neta, ¿no? Y uno a veces en ese tipo de cosas no es tan consciente de cuánto tiempo te comes. Pueden ser 5 minutos, puede ser media hora. Para una pregunta, desperdiciaste media hora de 3 horas. No vale la pena, la neta no vale la pena. Y no estamos obligados a saberlo todo, la neta tampoco, ¿no? No estamos obligados a saberlo todo. Es mejor apostar por todo lo bien que podamos hacer y dejar un poquito de lado esto. Ok. ¿Cuál es la fórmula general de un carbohidrato? Creo que también ese
Lo que no me gustan de los... Bueno, esos exámenes, si te das cuenta, privilegian mucho el conocimiento memorizado. Es decir, esta, pues, si neta no te memorizaste cuál es la fórmula general de un carbohidrato antes de entrar, no la vas a deducir. la neta, no la vas a deducir. ¿No? Dices, ay, por el nombre, pues carbono, hidrógeno. Pues sí, güey, pero... por lo menos... todas tienen carbono, hidrógeno. Ajá. Algunas tienen otros átomos, pero pues todas tienen carbono e hidrógeno. Si te acordaste del carbono e hidrógeno, pues aférrate a la idea de que el carbohidrato, desde la fórmula muy muy general, es carbono e hidrógeno únicamente. Y ahí sí las únicas moléculas que únicamente tienen carbono e hidrógeno sería A. Que de hecho sí es la respuesta correcta. Entonces, abusado. Abusado también. Por varias formas se puede llegar a la respuesta correcta. Y vamos a justificar ahorita qué onda. En general, y de una forma mucho más general, los carbohidratos están compuestos por carbono e hidrógeno. La fórmula general es de esta. Son las principales moléculas que almacenan energía. También sus constituyentes estructurales son constituyentes de las paredes de las células. Son importantes en procesos de reconocimiento celular, bla 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 bla. En fin, ¿vale? Carbohidratos compuestos por carbono e hidrógeno, les puedes poner tú algún oxígeno, pueden ser azúcares, etcétera, pero esta es la respuesta correcta, ¿vale? Conocimiento de memorización, a veces no hay de otra. Son los dos grupos funcionales presentes en todos los aminoácidos. Aminoácidos. Ahí también la propia... Ahí también la propia pregunta te está chispando una pista. Amino de aminas, ácidos de ácidos. Bambi. Pues son aminoácidos porque justamente tienen el grupo funcional amino y el grupo funcional ácido carboxílico. El grupo funcional amino en general es este que está pintado de verde y el grupo ácido carboxílico es este que está pintado de rojo. La forma condensada de ver el grupo amino es esta de aquí. La forma condensada de ver el ácido carboxílico es esta de acá. ¿Vale? Los aminoácidos son moléculas que contienen al grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo ácido carboxílico en el otro extremo. Son las unidades que forman a las proteínas. ¿Bambi? Entonces, si tú guachas esta fórmula condensada y esta fórmula condensada, esos son los grupos funcionales que están presentes en todos los aminoácidos. En este particular caso, la respuesta correcta sería D. ¿Bambi? Vientos. Guacha este Disney. Guáchalo. Otra pregunta que requiere únicamente conocimiento de memorización. Abusado. Si no lo memorizas, insisto, hay veces que las preguntas, la propia palabra te está chispando algunas pistas. Esta sí estuvo buena también. Calcula el valor de la entalpía de combustión para un mol de combustible propano. Propano es este de acá, ¿vale? La entalpía de combustión se calcula de la siguiente forma. Hay que hacer la resta de la suma perdón. Hay que hacer la resta de la suma de las entalpías de los productos menos los reactivos, ¿vale? Productos menos reactivos, productos menos reactivos, productos menos reactivos. Con N como sus coeficientes estequiométricos. Es decir, si aquí me dice que 5 oxígeno en formato gas, en forma de gas, tendría que sumar 5 veces el valor de la entalpía que está en esta tabla de oxígeno gas. Si me dice 4 veces el agua, tendría que tomar en cuenta 4 veces el valor en líquido. Además, toma en cuenta, la entalpía sí depende mucho del estado de agregación de los elementos. La entalpía sí depende mucho del estado de agregación de los elementos. Y si no tomamos el adecuado estado de agregación, indudablemente nos va a dar un error. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿vale? Si te dice que son 5 oxígenos, tomas 5 veces el valor del oxígeno. Si te dice que son 4 aguas, tomas 4 veces el valor del agua. Si te dice que hay 3 dióxidos de carbono, tomas 3 veces el valor de dióxido de carbono. Sustituyes, tomas en cuenta cuando te dice 5 de cada uno, 5, 3 de estos, pues tomas 3, 4 de estos tomas 4 y planteas y llegas a la respuesta correcta. Inciso D.
La función principal de un catalizador es favorecer que aumente la cantidad de reactivos sin reaccionar, los productos tengan mayor pureza, los reactivos se consuman más rápido, aumente la temperatura de los reactivos. Vale. La forma de actuar de un catalizador es justamente hacer que las reacciones químicas se vuelvan mucho más rápidas, ¿vale? O en otro caso, que pues, esos reactivos se consuman mucho más rápido, ¿vale? Si tus reactivos se consumen por alguna razón más rápido, pues tu reacción ocurrirá más rápido, ¿vale? En forma más general, el catalizador aumenta la velocidad de una reacción química al reducir la energía que tú requieres para que ella suceda. ¿Vientos? O en todo caso, o cambiando los pasos que sigue una reacción química. En este caso sería la respuesta C. Clávate en esa idea, un catalizador favorece que la reacción sea más rápida. Si la reacción es más rápida, los reactivos se consumen más rápido. Ahora, esta pregunta, si tú te recuerdas únicamente que el catalizador hace que la reacción sea más rápida, la respuesta es un poco indirecta, ¿no? Porque justamente de recordar ese concepto no viene inmediatamente qué pregunta selecciona, sino que viene más indirectamente. Ok, consecuencia de que la velocidad se aumente, pues los reactivos se consumen más rápido. Abusado. A veces las preguntas no son tan directas como los conceptos podemos nosotros haberlos memorizado. Pero sí hay que tener, como esa, discernir esa diferencia. Bambi. Ok. Vientos. Un hidrocarburo insaturado siempre presenta... Bueno, en esta respuesta, la respuesta rapidísima es que por lo menos existe un enlace, por lo menos uno. Pueden ser varios, pero un hidrocarburo insaturado por lo menos presenta un enlace múltiple, doble o triple, lo que sea, pero por lo menos uno. Si existen más, ok, existen más, pero por lo menos hay uno. Hidrocarburos los podemos clasificar en general. Yo quise ahondar un poquito más ahora en acíclicos y cíclicos. Acíclicos son todos los que no van a formar un ciclo. Vaya. Dice que hay saturados que tienen únicamente enlaces sencillos o ligaduras sencillas. No saturados que presentan por lo menos uno enlace doble o un enlace triple, ¿vale? Los cíclicos igual puede haber que ya forman un anillo. Pueden haber cíclicos saturados o insaturados, y es exactamente en la misma línea. Si un hidrocarburo cíclico tiene por lo menos un enlace doble o triple, ya es saturado. ¿Cuál es la fórmula condensada del etano? Creo que esa es la pregunta más sencilla. El etano es lo que se le pone al pisto. ¿Vale? El etano es lo que se le pone al pisto. Es este de acá. Para que te acuerdes, ¿no? Hay cosas que también nuestro cerebro puede memorizar por cosas que se nos hagan graciosas. A mí me gusta ese concepto. Vientos. Muy bien. Ok. Y tenemos esta forma. Inciso A, la fórmula condensada. Estas son las formas de presentar una fórmula química. Fórmula molecular, fórmula condensada, forma estructural o geométrica. Que sería esta por barritas. Fórmula desarrollada o semidesarrollada. Abusado con que te están preguntando. Toma en cuenta que la fórmula molecular es totalmente únicamente cuántos y de cómo existen, ¿vale? Fórmula condensada si te está hablando un poquito más de la estructura, es decir, tengo dos veces esto, pero particularmente esto unido a este carbono. Después de este carbono se une a este. Después este carbono se une a un hidrógeno y a un carbono. Sucesivamente sí te da mucha más información. No como una semidesarrollada o desarrollada. Me está dando incluso idea de la geometría. Después la geometría se vuelve algo súper mega importante en química. Pero sí un poquito más información, ¿vale? Ok, vientos. Con eso llegamos al final de esta presentación. Insisto, no pretenden ser videos súper exageradamente largos. Consejos sí, detalles sí. Recuerda, si tienes dudas, coméntalo en comentarios. Bueno, haznos llegar tus dudas en comentarios y pues like y comparte, ¿no? Esta guía totalmente gratis de ingreso a la universidad y el bachillerato la estás encontrando en Todos Juntos Aprendiendo. Compártela con tus panas. Todo aquí es bien gratis. Las presentaciones y todo están disponibles en nuestros canales de GitHub o en Drive, o las guías también van a estar disponibles. Entonces pues nada, todo el material es gratis. Llévate lo que te sirva y pues chido, banda, ¿no? Prepárate chido para poder ingresar a la escuela que tú quieres.